Jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia. Esta ya mi segunda o tercera vez grabando esto porque no se me grabó, lamentablemente. Esta clase es sobre los estados nacionales en América del siglo XIX. En gran medida es el proceso de independencia en América en el siglo XIX. La clase anterior fue la unificación de Italia y Alemania. eh, qué pasó, trabajamos un mapa, lentamente cómo fue anexando territorio Italia y Alemania, trabajamos sus aspectos en común como la difusión de la idea del liberalismo social, político, económico, cómo la burguesía patrocinó el, la unificación de Italia y Alemania, y la importancia de la burguesía en el siglo XIX, y también los líderes políticos que fueron relevantes en el proceso de unificación como Camilo Gonzo y Otto von Bismarck en Italia. Eso fue la clase anterior. El objetivo de la clase de hoy es analizar el concepto de nación en el contexto americano del siglo XIX. En gran medida es ver cómo este ideal de nación va creciendo y aumentando con el proceso de independencia de acá de América Latina. Ya, entonces, comencemos. Después de lograr la independencia, gran parte de América Latina, los territorios que integraban los virreinatos, ¿cierto? El virreinato del Perú, de La Plata, de Nueva Granada, en Venezuela, en Colombia y Nueva España, en México, ¿cierto? Estas nuevas potencias enfrentaron diferentes problemáticas que vamos a abordar en la clase de hoy día. Y también vamos a trabajar características en común de este proceso americano. Eso va a ser lo primero. Entonces, características de la independencia de América. Primero, aspectos en común. Gran parte del proceso americano comenzó con juntas de gobierno. En Argentina, en Venezuela, en Chile, ¿cierto? Y las juntas de gobierno en su comienzo eran para resguardar los territorios del rey de España. Las juntas de gobierno fueron lideradas por la élite de la época y también participaban criollos. Acuérdense que los criollos eran como de segundo orden socialmente. Entonces, estas juntas de gobierno fueron muy importantes para comenzar con este ideal de emancipación. En su comienzo, en Chile, pensemos en la Junta de Gobierno de 1810, el ideal de emanciparse de España era bastante reducido, pero con el transcurso de la década de 1810 hasta llegar a 1818, este ideal fue aumentando y las juntas de gobierno fueron tan importantes que llegaron a establecer relaciones diplomáticas, como fue en el caso de la Junta de Gobierno de Chile con la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Un claro ejemplo. Segundo, el protagonismo de la élite criollas. Como en Europa la burguesía tenía un rol tan importante económicamente, socialmente y políticamente, y también fueron impulsadores de la separación de algunos países, de la independencia de algunos países y de la unificación de otros, como Italia y Alemania. En el caso de acá de América también pasó algo similar. Los criollos querían ser la burguesía americana, querían participar económicamente, terminar con el monopolio comercial que tenía España y también aspirar a cargos públicos que no podían por ser dominados por el imperio español. Entonces, los criollos fueron protagonistas en el proceso de independencia, protagonistas por difundir ideas, por financiar campañas militares, por ser parte de la junta de gobierno, etcétera, 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 porque a los criollos les convenía hacer que Chile, Argentina, Perú y Bolivia fueran países independientes, porque tenían muchas más regalías y muchas más cosas a favor en comparación con seguir con ser parte del imperio español, ser una colonia de España. Por ende, los criollos son muy importantes en este proceso histórico. Después viene la conciencia independentista, que está ligado con los dos puntos de arriba y con todo en realidad, que la conciencia independentista va aumentando por las ideas que van llegando de Francia e Inglaterra, las ideas que se pueden separar de la monarquía, que pueden ser un estado propio, y lentamente esta conciencia independentista va aumentando con todo lo que va pasando en América Latina. Y pensemos en el caso de Chile. Una vez que parte el periodo de reconquista en Chile en 1814, cuando vuelven los españoles y toda la patria nueva murió,
esta conciencia de ser independiente, que ya váyanse españoles, no lo necesitamos, lentamente va aumentando. Y si pensamos en Chile en 1818, que Chile se independice y se declara la independencia, yo creo que el 90% de la población está a favor de la independencia americana, una cifra que doy yo, ¿ya? Otro punto, otro número, y es letra, perdón. La letra D es la colaboración militar. La colaboración militar fue la colaboración bélica entre los diferentes países de América Latina para intentar llegar a la independencia. Por ejemplo, fue la colaboración entre San Martín y O'Higgins para lograr la independencia de Chile y después la independencia de Perú. Por ende, los diferentes movimientos independentistas de los países empiezan a conectar y empiezan a impulsar esta colaboración militar por un bien común. Y el bien común era la independencia de América. No la independencia de alguna parte de América, porque si quedaba alguna parte bajo el dominio español era un peligro para los otros países que volvieran a ser reconquistados por España. La influencia de la Ilustración. Y esto es súper cortito y sencillo de explicar. Las ideas de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Locke, las ideas de Inglaterra, las ideas del liberalismo social, político, económico, las ideas del nacionalismo y todas las ideas de Europa, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de la independencia de Estados Unidos, todas esas ideas de Europa llegan acá a América y lentamente empiezan a potenciar el sentimiento para independizarse. Comienza en la clase alta y después va bajando a los otros sectores populares, medios y populares, y por ende la influencia de la Ilustración y todos los procesos europeos van aumentando este ideal de independizarse de el yugo del sometimiento español. Ya, sabemos los aspectos en común, ahora hay que trabajar los aspectos particulares de este proceso de independencia americana, ¿ya? Primero, para comprenderlo, los aspectos particulares son los siguientes. Primero, lo volví a repetir primero, perdón, son etapas. Chile, Colombia y Venezuela, nunca lo olvides, tuvieron las etapas que ustedes y yo conozco. Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Chile, Colombia, Venezuela. El resto de los países no. Tuvieron Patria Vieja, Patria Nueva. O Patria Nueva automáticamente, o Patria Vieja. Ya, pero no hubieron las tres etapas. Por ende, esto es un aspecto particular que Chile, Colombia y Venezuela mantienen en común, pero no es común para todo el proceso americano. También el tema de los levantamientos indígenas. Si pensamos en Chile, el levantamiento indígena no ayudó al proceso, no hubo levantamiento indígena acá, ¿ya? El levantamiento indígena fue principalmente en México y también en Brasil. En el caso de México, otra vez problemas con mi computador, perdón. En el caso de México, el levantamiento indígena fue para lograr la independencia y fue apoyado por los eclesiásticos. Acá pueden ver capítulos del Chavo del Ocho que explican un poquito, que da la idea al Chavo de su opinión de la independencia de México, ¿ya? En el caso de Brasil también hubieron levantamientos indígenas y Brasil también se independizó un poquito después de Chile, pero hubieron dos puntos muy importantes que son particulares de México y Brasil y por eso los dejé aparte. Tanto México como Brasil instauraron monarquías constitucionales, o sea, eligieron un rey y había una constitución, que ustedes saben que la constitución es donde están todas las leyes, los artículos, las leyes, los derechos de los deberes de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, en México y en Brasil se instauraron monarquías constitucionales. Y en todos los otros países de América, incluido Chile, se instalaron repúblicas democráticas, o sea, estados nacionales. Esa es la gran diferencia, aspecto particular y también esta continuación para todos los países de América, exceptuando México y Brasil. Mapa que explica un poco y que da a conocer, esto para que se orienten y para que vean las fechas, porque no todos se saben las fechas de la independencia de gran parte de América, hasta a mí se me olvidan, ya no es tan relevante. El caso de Chile sí, tienen que saberse las fechas, obvio, pero aquí también se puede ver Chile, el proceso, Argentina, y está dividido en oleadas, o sea, oleada temprana, segunda oleada, después de la segunda mitad del siglo XIX y tardía, ¿ya? Por ejemplo, Guyana, independencia en el siglo XX.
Ya, y acá está para que se ubiquen y vean las fechas también y los años de la independencia del continente americano. Ya una vez que se independizan estos países y que ya conocimos los aspectos en común, en particular para llegar a la independencia, y también conocimos las fechas y los años de la independencia, pensando en el caso de Chile y Argentina, nuestro hermano argentino, surge un debate, ¿ya? Surge un debate que es el siguiente: ¿cómo se va a organizar el Estado? ¿Ya? El Estado, acuérdense que es la población, el territorio y son las instituciones públicas. Esos tres son los conceptos fundamentales que configuran un Estado, el Estado de Chile. Por ende, surge un debate: ¿cómo nos vamos a organizar? Si nos vamos a organizar con el centralismo o con el federalismo. Voy a explicar primero el federalismo, ¿ya? El federalismo proponía lo siguiente: proponía que el país se dividiera en provincias y en zonas, ¿ya? Como por ejemplo la provincia del Cachapoal, la provincia de Colchagua y la provincia de Cardenal Caro, en la región de O'Higgins, y que cada provincia tuviera sus propias leyes. Es lo que pasa en Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos federal, son 50 estados, también los Simpsons lo dicen, son 50 estados, cada uno tiene sus propias leyes, pero cada estado es autónomo, pero igual dependemos en cierta medida, pero de forma bien chiquitita, del gobierno central. O sea que todos los estados de Estados Unidos son independientes, pero dependen también de la capital, que es Washington, del gobierno central. Les coloqué el ejemplo de Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua para que pensemos en tres provincias regionales y que cada provincia fuera autónoma. Y ese no es el caso, ¿cierto? Porque dependemos, lo voy a explicar después. Ese no es el caso de Chile, no somos federales, ¿ya? Entonces, federalismo, las provincias son autónomas, tienen sus propias leyes, pero también dependen del gobierno central, pero de forma bien chiquitita. ¿Por qué surge eso? Porque es una pugna entre ideologías políticas, ¿ya? En gran medida, unos proponían el federalismo y otros proponían el centralismo porque era la mejor forma de organizarse. Entonces ya expliqué el federalismo y ahora les explico el centralismo, que también es conocido como Estado unitario. El Estado unitario tiene estas tres características: un solo centro político y gubernamental, ¿ya? Un solo Chile, un solo gobierno, no hay gobiernos provinciales, ¿ya? ¿Se entiende, no? No es como el federalismo, no hay leyes por cada zona, las leyes son para todos los chilenos y chilenas. Y las leyes se aplican para todo el territorio nacional, no como el federalismo. Cada estado o cada provincia tiene sus propias leyes. Entonces el centralismo es un estado unitario con un solo gobierno y leyes para todo el territorio, mientras que el federalismo, cada estado es independiente y tiene sus propias leyes, pero depende en cierta medida del gobierno central, ¿ya? Eso es lo que quería destacar. Acá hay una fuente que quiero que ustedes lean, que explica cómo ha sido, cuál ha sido la importancia del federalismo en México. Ya México es un país federal hasta el día de hoy. Y explica un poquito cómo México adquiere el modelo federal y cómo fue importante en el siglo XIX y hasta la actualidad. Y yo les pregunto lo siguiente. Primero, ¿por qué México y por qué Estados Unidos se cargaron al sistema federal? ¿Por qué razón? ¿Por qué Chile optó por el sistema centralista unitario? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del centralismo y del federalismo? Por favor, respóndanlo, porque eso va a ser casi seguro pregunta de actividad de verificación, ¿ya? Es un pequeño spoiler. Piénsenlo y respóndanlo. Lean la fuente y van a entender claramente por qué México optó por el federalismo. Entonces ya vamos con esto. Entonces, otra vez, aquí está mi audio grabado para que vean que hay evidencia que yo ya lo grabé. Esta es como mi tercera vez grabándolo. Problemas de mi computador, que está bastante viejito. Aquí ya esto lo explicamos, ¿cierto? Ya nos vamos a esto. El término del proyecto bolivariano. Como sabemos, en América hubieron diferentes libertadores, ¿cierto? Como Higgins, San Martín, Bolívar, también Francisco de Miranda en el caso de Venezuela, Sucre, si no me equivoco. Y entonces acá surge un tema muy importante: el proyecto de Bolívar. Bolívar fue el que independizó Colombia y gran parte de Colombia, también Venezuela y Ecuador, libertador, y él junto a Francisco de Miranda, Simón Bolívar, libertador, y Francisco de Miranda, que era un político, un militar venezolano,
querían proponer la formación de una coalición que se llamaba la Gran Colombia, ¿ya? Y la Gran Colombia era en gran medida un ideal de poder juntar a Colombia, valga la redundancia, Ecuador y Venezuela en un puro país, ¿ya? O sea que Colombia, Venezuela y Ecuador actualmente fueran solamente un país, ¿ya? Y querían extrapolarlo y que esto pasara en toda América y que toda América fuera una nación. ¿Se imaginan toda América siendo un Chile o una Argentina o un Perú, un Bolivia o un Brasil? ¿Ya? Y lo explico después. Yo les dejo acá la serie Bolívar, por si alguien la quiere ver. Está en Netflix, creo que tiene 10 capítulos la primera temporada, que explica un poquito el ideal, perdón, de Simón Bolívar y por qué quería independizar América y qué pensaba de la independencia americana. Ya, acá está algunos historiadores de la Universidad Nacional de Colombia que explican un poquito el pensamiento de Francisco de Miranda, que fue el prócer de la independencia de Venezuela junto con Bolívar, y explica el ideal de Miranda de que como de Miranda no proponía la división de los territorios españoles en pequeños estados, sino aprovechar las similitudes culturales en la región para construir un estado amplio, ¿ya? En gran medida de Miranda decía, oye, tenemos muchas cosas en común, ¿por qué no nos conglomeramos solamente en una gran nación? ¿Por qué nos tenemos que dividir nuevamente? ¿Por qué hay que dividirse? ¿Por qué hay que luchar por territorios? ¿Ya? Léanlo y entenderán un poquito más el tema de Francisco de Miranda. Y acá podemos destacar, ¿por qué de Miranda la pregunta, ¿por qué de Miranda tenía ese pensamiento? Pensemos en una persona de 1825. Y acá, el sueño de la Gran Colombia, lamentablemente, se fue en bajada y murió. Murió, duró 2 años, creo, más allá de eso no. Y en esta fuente plantea una interpretación de cuáles fueron las razones que llevaron a la disolución de la Gran Colombia, por qué no funcionó, ¿ya? La fuente en gran medida dice lo siguiente, pero igual quiero que la lean. Dice que por diferencias étnicas y culturales, por diferencias territoriales, por diferencias económicas, ¿ya? Y yo les pregunto a ustedes, si leen la fuente y extraen una razón, ¿me la podrían explicar por qué fue importante la disolución de Colombia? Profe, yo creo que los lazos económicos son muy importantes por esto y por esto otro. ¿Ya? Léanla y elijan una razón, perdón, y expliquen por qué fue importante la disolución de esta idea de la Gran Colombia. Ya, otro hito muy importante también, para complementarlo, fue el tema de Uruguay. Mientras Colombia, Venezuela y Ecuador querían la Gran Colombia, en Uruguay pasó algo, no sé si similar, pero también algo muy significativo. Eh, en Uruguay, Argentina y Paraguay se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era como una Gran Colombia, pero otra versión, ¿ya? Como más barata, se podría decir. Y Uruguay se independiza de estas provincias y después Uruguay fue independiente, al igual que Chile, pero surge una pugna entre Brasil y Argentina, porque Brasil y Argentina en el siglo XIX eran las grandes potencias americanas, y surge una pugna entre Brasil y Argentina por lo que estaba pasando en Uruguay. Ya en Uruguay pasó el tema de Uruguay la pugna con la iglesia, luchas del liberalismo, luchas de bandos políticos como los blancos y colorados que destaca la fuente, también hubo pugna entre el centralismo y el federalismo, así que también los invito a leer la fuente y a poder destacar cuál, cuál es una de las ideas centrales del texto, y también conectarla con la importancia de este proceso de emancipación americana. Y acá está. Acá están las Provincias Unidas del Río de la Plata, en esta zona, para graficarlo. Chile, este es un mapa antes de la independencia de los países del Imperio Español y también del Imperio Portugués. Era para que lo tuvieran presente. Chile, pueblo de dominio de indígenas, parte de Argentina, acá está Perú, Bolivia, Paraguay por acá, ya Brasil, acá arriba está eh, Ecuador, Colombia, Venezuela, en ese orden, ¿ya? Para que se ubiquen. Ya, luego entonces de esto, súper cortito esto, luego entonces de que los países se independizaron, surge un problema muy importante y fue el problema entre los países que eran independientes, porque los límites no estaban claros. Uno no sabía dónde comenzaba Chile, dónde terminaba Perú, dónde terminaba Uruguay, ¿ya?
Los países, una vez que se independizaron, se rigieron por el principio que se llama utis possidetis, que en gran medida dice que todos los países van a tener el mismo territorio que les dejó España, los mismos límites, ¿ya? Por ejemplo, si empezabas en el punto 1, terminabas en el punto 20 con España, después te independizas, punto 1, punto 20, un ejemplo, ¿ya? Pero lo que pasó es que los países no reconocieron eso algunos. Por ejemplo, Perú decía, no, pues Chile yo empiezo más abajo, yo empiezo en Copiapó. Bolivia le decía a Paraguay, no, este territorio es mío. Brasil le decía a Paraguay, no, también esto es mío, yo empiezo acá. Y ahí empiezan las diferentes pugnas. Yo les marco esta de Chile con Perú y Bolivia y yo les marco esta de Chile con Argentina. Y les dejo lo siguiente. Elijan una de estas que están achuradas y investiguenla. ¿Qué país estuvo en conflicto y por qué razón? ¿Ya? Sencillo, cortito. Por ejemplo, acá, Brasil con ¿qué país? Acá México con ¿qué país? Zonas achuradas. ¿Ya? Y lo investiga. Y pregunta para ustedes, ¿en la actualidad perduran los conflictos territoriales? Sí, no, ¿por qué? Pensemos en Chile, pensemos en Bolivia, pensemos en Perú, estoy dando un spoiler, o pensemos en Argentina con Brasil, ¿ya? Y también acá están los años de independencia, para complementarlo. Respondan la pregunta, por favor. Ya, otro punto, otra característica importante, ya estamos terminando la clase, ánimo, 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 son las intervenciones extranjeras. Primero con lo de abajo, súper rápido. En el año 1820, un presidente que se llamaba Monroe, al igual que la doctrina de acá, proponía lo siguiente: América para los americanos. ¿Ya? Es súper sencillo. Estados Unidos decía lo siguiente: yo, Estados Unidos, no voy a permitir que nuevamente América sea sometido por Europa, y si algún país europeo quiere reconquistar parte de Europa, automáticamente están atentando contra mí. Por ejemplo, si España venía por Argentina, automáticamente también atentaba contra Estados Unidos. Por ende, yo voy a defender los intereses de Estados Unidos y de América y voy a defender a mis hermanos latinoamericanos, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la doctrina Monroe, América para los americanos. Y yo defiendo América del sometimiento europeo. Pero acá surge una pequeña diferencia. Primero, mientras Estados Unidos recalcaba eso, Estados Unidos tenía un afán expansionista con México, ¿ya? Otro spoiler, acá está, México, Estados Unidos. Claro ejemplo es lo siguiente: el estado de Texas, que actualmente es estadounidense, antes era mexicano, ¿ya? Y esto es un ejemplo de cómo también Estados Unidos lentamente empieza con un afán expansionista. Y otro punto muy importante para terminar la idea de la intervención extranjera, que es complementario, es el tema de lo que pasó con España. España en 1864 dijo: voy a volver a América a recuperar mis territorios que yo perdí y quiero volver a ser el líder y un imperio gigante, y viene acá y viene específicamente a Perú, lo quiso conquistar, y Chile y Perú se defendieron contra España y lo expulsaron. Estados Unidos no se involucró, ¿ya? Y una vez que expulsan a España, España dice: ya, ahora por fin yo reconozco su independencia. O sea que hasta 1864 todos los países seguían siendo para España de ellos, los americanos. Pero después de 1864 ya firmó el papel y dijo: ya, ustedes son independientes, me voy, me rindo. Eso, súper sencillo. Lo siguiente son las diferencias étnicas y culturales. Somos un continente gigante. En 1825 había muchas diferencias entre indígenas, mestizos, blancos, mulatos, zambo, españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que se logró la independencia, este trato desigual, principalmente a los mestizos e indígenas, siguió perdurando. Siguió esa misma pirámide social estratificada, con poco movimiento social. Estaba el racismo, el clasismo, la discriminación, los malos tratos. Esto no cambió mucho. Y acá surge un tema muy importante con Brasil. ¿Ya? En Brasil, como yo lo hemos trabajado, yo les dije que uno de los principios del liberalismo social y económico era el tema de la abolición de la esclavitud, ¿cierto? Eliminar la esclavitud. Y en Brasil recién se elimina la esclavitud en 1888 por lo siguiente: porque Brasil tenía principalmente mano de obra de raza negra. Y si tú aboles la esclavitud, tú pierdes la mano de obra. Por ende, tienes que empezar a pagar y pierdes dinero. Y para Brasil no era un negocio. Por ende, que la esclavitud recién se abolió en 1888 y era un negocio que la esclavitud tuviera en pie la economía brasileña. Les hago una pregunta para acá, tutún.
¿En qué año se abolió o se eliminó la esclavitud en Chile? Investíguenlo. Está en Memoria Chilena, en todas las páginas de internet. Y acá hay un cuadro que explica cómo se componía la estructura de la población de Latinoamérica en el año 1825. Indígenas, blancos, mestizos, negros, ¿cierto? Por cada zona, por México, por el Caribe, esto por zona central también, por América del Sur, Brasil zona aparte, y también se puede ver el impacto de los negros también en Brasil y en México y en Estados Unidos, etcétera, 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 ¿ya? Para que ustedes también se hagan la idea. Y le hago otra pregunta, le realizo otra pregunta. ¿Cómo habrá sido la pirámide de Chile en 1825? ¿Quién habrá estado en la cúspide? ¿Quién habrá estado abajo? ¿Cómo habrá sido? Blancos, negros, mulatos, amos, indígenas, si lo pudieron ordenar. Acuérdense de la pirámide social. Y acá tengo dos ideas del cuadro. La primera, sabemos que la composición mayoritaria indígena de sectores como México, Perú y Bolivia, ¿cierto? México, Perú y Bolivia principalmente son indígenas y hasta el día de hoy, sobre todo Perú y Bolivia. Y lo segundo es que gran parte de la población o la raza negra estaba ubicada en Brasil principalmente y también en Estados Unidos porque era un negocio. Raza negra en esa época eran esclavos lamentablemente, entonces era mano de obra gratis, ¿ya? Eso fue lo de hoy, en mi tercera grabación. Ya me estoy cansando ya de tanto hablar lo mismo porque no se me grabó. La actividad de la clase es lo siguiente. Primero, ¿qué aspectos de las ideas del liberalismo que hemos trabajado y del nacionalismo piensas que se reflejan en los conflictos experimentados por los nuevos estados nacionales en América? O sea, ¿qué ideas del liberalismo, qué ideas del nacionalismo estuvieron involucradas en el surgimiento de estos nuevos países, como en el caso de Chile? ¿Cuáles son los aspectos en común que más destacas en el proceso de independencia americana? ¿Ya? O sea, yo, Juanito Pérez, elijo la Junta de Gobierno, ¿ya? Entonces elige dos aspectos en común y explica la importancia para la época, ¿ya? Sencillo. Eso fue lo de hoy día, caballeros. El resumen de la clase es el siguiente. Atento por si a alguno se le olvidó alguna idea. Fue trabajar el surgimiento de los estados nacionales en América en el siglo XIX, la independencia americana en gran medida, donde trabajamos los aspectos en común de la independencia americana, como lo fueron la Junta de Gobierno, la colaboración militar, las ideas de la Ilustración, por nombrar algunas, y los aspectos particulares, como las etapas, los levantamientos indígenas y las monarquías constitucionales tanto en México como en Brasil. También, otro punto, trabajamos lo que era el centralismo, ¿cierto? Estado unitario, un solo Estado, leyes para todo el país, y el federalismo, provincia autónoma, propias leyes, Chile Estado unitario, Estados Unidos, Estado federal, ejemplo contemporáneo. Trabajamos un mapa, fuentes de México también para graficarlo. Después de eso trabajamos el tema del fin del proyecto de Bolívar y también de Francisco de Miranda, qué pensaba de Miranda, qué pensaba Bolívar, qué era la Gran Colombia, por qué se disolvió, qué pasó con Uruguay, las provincias unidas del Reino del Río de la Plata, también trabajamos eso. También, por último, trabajamos los conflictos, no, penúltimo, trabajamos los conflictos territoriales de las nuevas potencias, les coloqué un mapa con la independencia de todos los países, con zonas achuradas donde les expliqué lo de Chile en el norte y Chile en el sur, y les di como tarea que investigaran algunas de las zonas achuradas y vieran los países involucrados y las razones de la pugna territorial. Y por último, ahora sí que sí, trabajamos un cuadro étnico-cultural con la distribución de la población en América Latina en el año 1825, también qué pasó con la abolición de la esclavitud en Brasil en el año 1888 y dos ideas del cuadro, ¿ya? Quizás parece mucha información, pero vayan ordenándolo por punto y se va a quedar mucho más claro lo que hemos trabajado hoy día. Consejo, anoten por punto, federalismo, centralismo en su cuaderno y va a estar la información mucho más ordenada para la siguiente actividad de verificación. Les recomiendo hacer las preguntas que dejo abiertas porque van a ser preguntas casi seguras en la nueva actividad de verificación o preguntas muy, muy similares. Eso, caballeros. Que estén muy bien, jóvenes, chiquillos, jóvenes aún. Nos vemos en la siguiente clase de historia. Cualquier duda, consulta, por favor, comuníquense por WhatsApp o por correo. Ya, háganlo de verdad. No tengan miedo, ya, no sean tímidos, háganlo. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Ya, adiós.